Buenas tardes. En esta ocasión, voy a hacer un pequeño ejemplo en el cual se verá que la temperatura, ¿por qué es necesaria, no? Por ejemplo, en un sistema de enfriamiento, ¿por qué es necesario cambiar las dimensiones o agregar más área a un determinado ducto, ¿no? Justamente para poder enfriar una dicha temperatura. Por ejemplo, en esta ecuación se tiene un conducto, una tubería que lleva agua caliente, ¿no? Con una temperatura de entrada de 90 grados y una temperatura superficial, ¿no? O sea, afuera de la tubería de 25 grados. Para este caso estamos asumiendo una transferencia de calor, digo, un coeficiente de transferencia de calor convectivo de 800 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Acá hubo una confusión. Un flujo, un flujo no de, un flujo de agua, un flujo másico de agua de 0,3 kilogramos por segundo. Tenemos también a dicha temperatura, podemos tener su coeficiente no, de calor específico que es de 4183, con un diámetro de 0,025 metros, con una longitud de 25,97 metros. Entonces, primeramente, vamos a calcular cuál sería la temperatura, ¿no? De transferencia, ¿no? La temperatura promedio a la cual va a haber una transferencia de calor entre la temperatura superficial y la temperatura que viene del agua misma, ¿no? Cuando cambia, cuando va a bajar su temperatura, ¿no? Obviamente, debido a que la temperatura entre es 90 grados y la temperatura superficial de 25 grados, va a haber una disminución de la temperatura, ¿no? Entonces, podemos calcular esa temperatura de transferencia, temperatura promedio, aproximadamente le vamos a llamar temperatura promedio, que es igual a la temperatura de entrada más la temperatura de salida, sobre 2 menos la temperatura superficial, ¿no? Y si despejamos, así que arreglamos esta ecuación de tal manera que la temperatura de salida quede como una ecuación, ¿no? En la cual temperatura de salida más dos veces la temperatura promedio sería igual a dos veces la temperatura de salida, digo, la temperatura superficial menos la temperatura de entrada. Hacemos este arreglo, ¿por qué? Porque queremos formar una ecuación en la cual las variables son la temperatura de salida y la temperatura promedio, que no sabemos todavía, ¿no? Sin embargo, la temperatura superficial y la temperatura de entrada sí sabemos, ¿no? Tenemos una ecuación. A su vez, también sabemos que el calor, según la ley de Newton, en la transferencia de calor se dice que el calor eh, que se absorbe en la transferencia de calor es igual al coeficiente de convección. Interno sería, en este caso sería interno, ¿no? Por el área superficial y por alguna temperatura promedio, ¿no? Promedio entre el cambio ¿no? En transferencia de calor. Entonces, pero también a su vez el calor, ese mismo calor va a ser igual al calor necesario para que se va a expulsar al bajar la temperatura, ¿no? Es igual
Es decir, todos calores van a ser iguales. Y en este caso, este calor será igual al flujo mágico por el coeficiente de, no de calor específico del agua, temperatura de salida más temperatura de entrada. Y también podemos escribir la, el área superficial como pi por diámetro por longitud. Entonces, al combinar todas estas ecuaciones, los 2, 3 y 4, y ordenar de tal manera que nos queden las, los- las variables a la izquierda y las constantes a la derecha, obtenemos la ecuación 5, ¿no? Y si combinamos la ecuación 1 y 5, digo, lo ponemos en el sistema de ecuaciones, nos da como resultado, y resolvemos esta ecuación, tenemos un resultado de 38,81 grados centígrados, ¿no? Eso quiere decir que la temperatura se va a reducir a 38,81 grados centígrados, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, al tener una distancia de 25,97 grados, también al tener ese diámetro, ¿no?, de 0,025 metros, tendríamos esa temperatura de salida deseada, ¿no? Ahora quiero mostrarles un Excel en el cual vamos a variar, los, este, los, vamos a variar los datos. Por ejemplo, aquí estamos viendo en Excel, en el cual, este es el mismo ejemplo, ¿no? Eh, pues tenemos, ¿no?, grupo másico, diámetro, CP, todos, ¿no? Y aquí tenemos las ecuaciones en este lado, en ecuaciones, y aquí de arreglo tipo, la solución, ejecución tipo matricial, ¿no? Que dice, nos da ese resultado de temperatura exterior de temperatura de salida, digo, de 38,8 grados, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que yo aumento, si tenemos este tipo de, digamos, de radiador con esta longitud y esta área, todos? ¿Qué pasaría si es que yo le aumento la temperatura a 100 grados? Por ejemplo, por alguna razón, aumenta su temperatura, ese radiador, el refrigerante de entrada de agua, a 100 grados. Ponemos 100 grados, tendríamos una, una distancia, una temperatura de salida de 40 grados, ¿no? Entonces ya se habría elevado la temperatura, ¿no? Entonces, no. Si no queremos que llegue a esa temperatura, probablemente no necesitaríamos este tipo de arreglo, ¿no? No necesitaríamos no necesitaríamos este tipo de distancia de 25 metros, tampoco este diámetro, no tendríamos que, de alguna manera, alargar el diámetro o la longitud para llevar a cabo la reducción de la temperatura, ¿no? ¿Qué pasa si si el fluido aumenta a más? Digamos, si aumenta cualquier tipo de fluido, ¿no?, que aumenta, por ejemplo, a 120 grados centígrados, tendríamos 45 grados de salida, ¿no? Mucho, ¿no? Entonces se dan cuenta que, que si es que nosotros variamos, por ejemplo, si es que tenemos una temperatura de entrada de 100 grados y variamos nosotros el largo, lo hacemos más largo, 30 grados, lograremos de esa manera reducir la temperatura de salida, ¿no? Ya se dan cuenta que es importante a veces contar con porque pues, se ve claramente, ¿no?, que a veces algunos radiadores tienen más área, ¿no? Porque veo que el área está relacionada, está directamente relacionada con el largo de ese radiador, ¿no? De su longitud.
como también su diámetro, ¿no? Si que nosotros aumentamos acá su diámetro a 0,05, digamos, lograríamos incluso más bajar la temperatura, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, lograríamos incluso bajarla a 9 grados. ¿No? Entonces, es por eso que quería mostrarles este ejemplo para que no se den cuenta de el porqué, la importancia de tener una buena dimensionamiento de los equipos de enfriamiento, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.